La ansiedad social puede hacerte sentir atrapado, con miedo a hablar con otros, con miedo a hacer contacto visual, o incluso con miedo a que otros te escuchen hablar. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí durante toda la secundaria. Estaba siempre solo, no era capaz de relacionarme con nadie por ese miedo irracional que me controlaba. Así que a continuación te voy a explicar cómo superé la ansiedad social. Te voy a comentar exactamente los pasos que seguí para pasar de no tener ningún tipo de amigo en los primeros 4 años de secundaria, en el último año, hablar con mucha más gente. Y si vos tenés este problema, bien sabrás que esto no surge de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Por ejemplo, yo recuerdo que mis papás me mandaron al psicólogo cuando tenía 8 años porque según ellos no expresaba emociones. Pero igual no era nada grave en ese momento, porque yo en la primaria tenía bastantes amigos. El problema fue cuando empecé la secundaria, que la verdad, por motivos diversos, mis habilidades sociales se fueron deteriorando en la primaria. Entonces cuando yo empecé primer año, recuerdo que me senté solo al fondo de todo, con la esperanza de que alguien se sienta al lado mío. Pero la gente iba llegando y llegando al aula y nadie se sentaba al lado mío. En un momento, la gente dejó de entrar al aula, la tutora que teníamos en ese colegio empezó a presentarse. En ese momento me cayó la ficha de que yo era el único pelotudo que no tenía ningún compañero de banco. En el aula éramos 41 y yo era el único que estaba sentado solo. Yo creo que ese fue el desencadenante de por qué no tuve amigos en la secundaria, pero lo que le sigue es todavía peor. Mis habilidades sociales eran nulas y casi no hablaba con los demás, pero como era primer año, había gente que de vez en cuando me hablaba, pero como yo no me sabía relacionar con otros, mis interacciones eran raras y eso hizo que de a poco la gente me vaya dejando de hablar. Por ejemplo, yo recuerdo que había una chica que justamente en primer año me senté con ella en informática y me preguntó: che, ¿qué onda? ¿Por qué no te hablas con los demás? Y yo la verdad que no sabía qué responderle. Y lo cierto es que hablar del tema también me incomodaba, porque es como que yo había pasado de la primaria, que tenía bastantes amigos, a pasar a un entorno nuevo donde estaba completamente solo. Y por si eso fuera poco, en segundo año llegó la pandemia, por lo que mis interacciones con la gente pasaron de ser casi nulas a completamente nulas. No hablaba con absolutamente nadie, solo con mi familia. Entonces, una vez terminado el periodo de pandemia, en tercer y cuarto año ya estaba completamente destruido. No sabía ni cómo pedir la hora a otra persona. Y en tercer y cuarto año del colegio todo siguió exactamente igual. Estaba sin amigos, tanto dentro del colegio como fuera. No era capaz de relacionarme con nadie. Aunque yo en el fondo sentía que si fuera un poco más sociable, si no fuera tan raro, podría llevarme bien con mis compañeros. Porque yo escuchaba de lo que ellos hablaban y muchas veces me reía de lo que ellos decían, pero me reía en silencio. Porque como te digo, mi ansiedad social llegaba hasta tal punto que me daba vergüenza que otros me escucharan emitir cualquier tipo de ruido. Lo voy a repetir porque es bastante fuerte. O sea, yo estaba tan mal de la cabeza, estaba tan destruido, que me daba vergüenza que otras personas me escuchen hacer ruido. Y yo te comento todo esto porque mi caso es extremo. Si estás viendo esto, quizás tu caso no sea igual de grave. Pero si yo, que tenía ese tipo de timidez, pude salir de esto, vos también podés. Y la verdad que siempre tenía el pensamiento recurrente de que estaba mal. O sea, de que ya había tocado a fondo y de que era suficiente, pero nunca tenía los huevos de empezar a cambiar. Yo estaba en cuarto año, y me acuerdo que un día me estaba viendo al espejo y me dije a mí mismo: amigo, mira cómo estás. Estás sin amigos y fuera de forma. Entonces lo que empecé a hacer es a entrenar. Si bien eso no me ayudó a ser amigos, sí me ayudó a mejorar un poco mi confianza. Pero lo que realmente cambió todo fue que en un momento dado de cuarto año, una persona del colegio me empezó a escribir por WhatsApp. La llamaremos Sofía. Al principio me preguntaba cosas como: che, ¿qué onda? ¿Todo bien? Pero lo que me parecía raro es que tipo mostraba un tipo de interés en conocerme, en ser mi amigo. O sea, me preguntaba qué cosas me gustaban hacer, qué juegos me gustaba jugar, qué música escuchaba. Me parecía raro, porque yo no estaba acostumbrado a tener ese tipo de trato con la gente de mi colegio, y con nadie en realidad. Y también me acuerdo que siempre me preguntaba por qué no hablaba con los demás, por qué no tenía amigos. Esa pregunta siempre me incomodaba, porque la verdad que me daba miedo admitir que estaba con ese nivel de ansiedad social. Pero bueno, lo cierto es que nuestras conversaciones por WhatsApp eran cada vez más frecuentes. Y también empezamos a hablar en el colegio, y eso lo que hacía era que me sintiera menos solo. La verdad que me ayudó bastante esta persona. Y esta chica, Sofía, tampoco tenía muchos amigos dentro del curso, pero tenía un novio, también dentro del curso.
Yo también empecé a hablar con el novio, y la verdad es que me iba sintiendo cada vez más cómodo con ellos. Y además conocí a otra chica, que era amiga de esta Sofía. Y bueno, de a poco en cuarto año es como que fui tomando más confianza con esta gente. Y encima, en paralelo a eso, empecé a verme todos estos videos de desarrollo personal, de cómo hablar con gente. También empecé a leer libros relacionados con el tema. Y yo veía que todas estas personas decían que la clave para superar la ansiedad social era hablar con gente. Y al principio me costaba un montón hacerlo, pero empecé a implementar este hábito de hablar todos los días mínimo con 5 personas, aunque fueran interacciones cortas. En el colegio no me animaba tanto, porque yo ya sentía que todos me percibían como el raro. Así que empecé a hacerlo en otros entornos, como por ejemplo en el gimnasio, en el supermercado o en mi edificio. Y la verdad que no te voy a decir que fue rápido, porque me costó un montón y encima fue lento. Creo que vi resultados notables después de 8 meses de hacer esto todos los días. Y después llegó un momento que lo cambió todo. Llegó quinto año, el último año de secundaria. No es ningún tipo de exageración si yo te digo que en los primeros 6 meses de quinto año hablé con más gente y hablé más tiempo que de primero a cuarto año. O sea, el cambio fue abismal. Hice más amigos y también conocí a la que es mi actual pareja. Y todo eso gracias a que esta chica Sofía me habló y a que pude identificar el problema y actuar para resolverlo pese al miedo que eso me generaba. Y actualmente estoy en un punto de mi vida donde puedo hablar con quien yo quiera, cuando quiera, sin ningún tipo de miedo ni de nerviosismo. Y a ver, fue un proceso complicado, obviamente que lo fue, pero el resultado valió completamente la pena. Pasé de que me dé miedo que otras personas me escuchen hablar a ser capaz de relacionarme sin ningún problema en grupo. E incluso empecé a disfrutar de hablar frente a otras personas. Fue un cambio abismal. Y bueno, después de poner el trabajo todos los días, ya era capaz de hablar con la gente sin ningún tipo de miedo. Ya era capaz de trabajar en grupo. O sea, literalmente pude recuperar y mejorar la confianza social que había perdido y pude vencer mis inseguridades. Y atento, si vos sos capaz de comprender lo que te voy a contar a continuación, tu vida va a mejorar de forma exponencial. Y ojo, no digo que simplemente lo escuches y que no le des bola. Lo que estoy diciendo es que lo comprendas, que lo escuches y que lo interiorices. Porque realmente si vos lográs hacer esto, va a cambiar tu vida social para siempre. Y esto tan importante es que vos simplemente tenés que comprender que la gente se va a olvidar de vos. Si vos empezás una interacción con una persona en la calle o en el supermercado, esa persona pasada 5 minutos se va a olvidar de vos. O sea, yo literalmente que me leí varios libros que hablaban sobre el tema de cómo superar la ansiedad social y la timidez, y también me vi absolutamente todos los videos de habla hispana sobre cómo hacer amigos y hablar con la gente. Y todos los videos y todos los libros llegan a la misma conclusión. Todos te dicen que para mejorar tus habilidades sociales tenés que hablar con más gente. Y literalmente es eso, no hay más. Es simplemente hablar con la gente en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya sea en la calle, en el supermercado, en el gimnasio, en el colegio, en cualquier lado. Quizá de acá a una semana no ves un cambio significativo. Pero vos imaginate si hablas con 5 desconocidos todos los días durante 6 meses. Imagínate cuánto puede cambiar tu vida de acá a 6 meses si haces exactamente eso todos los días. Literalmente quiero que te imagines. Imagínate a vos en 6 meses, siendo capaz de hablar con quien quieras cuando vos quieras. Siendo capaz de hablar con esa persona que te parece interesante, con esa persona que te parece atractiva. Imagina ese punto de vos siendo extremadamente sociable. Eso lo vas a conseguir hablando con alguien todos los días. No importa que sean interacciones cortas, lo importante es que vayas perdiendo ese miedo de a poco. Y si igualmente no crees que esto pueda ser así, o si igualmente seguís teniendo miedo, déjame un comentario diciéndome que te ayude. Y lo que podemos hacer es contactar por Discord o por Gmail para organizar una llamada. Así vos me puedes contar tu experiencia y yo te puedo decir lo que haría y lo que te puede servir para superar ese miedo a hablar con los demás. Porque mi objetivo con este video es mínimo ayudar a una persona. Si yo consigo que una persona supere sus inseguridades gracias a mí, ya sería un montón. Es que lo voy a repetir de vuelta porque me parece importantísimo. Si vos querés superar tu miedo a hablar con la gente, tenés que hablar con más gente. Imagínate si vos empezás a trabajar en superar tu miedo hoy. Imagínate cómo vas a estar de acá a 6 meses, de acá a un año. Créeme en lo que te digo. Vale, tampoco hace falta que me creas, o sea, es simplemente pensar. O sea, si vos haces algo todos los días, tarde o temprano vas a ser bueno en eso. Y con las habilidades sociales es exactamente lo mismo. Así que nada, acordate que si querés un poco más de ayuda de mi parte me puedes dejar un comentario. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero te haya servido y te haya quedado claro los conceptos. Gracias por tu tiempo y por tu atención. Nos vemos en el próximo video. Adiós.